El segundo encuentro de experiencias educativas y prácticas pedagógicas, organizado por el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas de la Universidad Distrital, expandió sus fronteras para compartir los saberes de docentes de diversas universidades que relataron sus vivencias alrededor de la pedagogía. Un evento sobre innovaciones educativas y prácticas pedagógicas brinda una base muy importante para que desde la experiencia concreta de los educadores y estudiantes, particularmente de la universidad, hagan visible las prácticas que han ido generando para crear otras propuestas en donde la transmisión del conocimiento y la práctica profesional no se reduzca a la memorización o a las formas tradicionales de educación. También es la base para que a partir de esas experiencias se puedan crear propuestas alternativas que vayan situando en perspectiva otras formas del hacer educativo y la formación de los profesionales de diversas áreas del conocimiento. Hacer esto en las universidades es una base que puede permitir abrir nuevas opciones, no solo a estas, sino al conocimiento y a la práctica misma. La experiencia de clase inicia a partir de una asignatura que se dicta en la tecnología en gestión ambiental y servicios públicos que se llama gestión de plazas, plantas de sacrificio y camposantos. Uno de los temas relacionados con la parte de camposantos pues es el manejo que se le tiene que dar al cadáver y todo lo que tiene que ver con el tema de la muerte. Y a partir de eso pues se monta una práctica con los estudiantes con el fin de que no solamente se mire la parte técnica, operativa, ambiental, sino también la parte social y la parte cultural. Se les muestra todo lo que tiene que ver con lo que ellos trabajan en la asignatura, que es mirar la parte técnica del manejo del cadáver, mirar cómo se está trabajando ambientalmente el sitio, pero a la vez también como para que entiendan que a pesar de que eso es un residuo, ese residuo tuvo vida y ese residuo hizo algo en su vida y que eso es lo importante, no cómo te vas a morir, sino cómo viviste para llegar a ese momento que hace parte del ciclo de la vida. Para eso pues tocaba buscar un cementerio que tuviera esas características y pues el cementerio que reúne la historia de Bogotá y reúne todo lo que ha sido el servicio funerario a lo largo de 2 siglos y medio ya, es el cementerio central. Entonces se empieza a montar esta práctica metiendo todos esos elementos, pero adicionalmente pues introduciendo la parte social y la parte cultural con unos resultados bastante interesantes semestre a semestre. Este cementerio, el cementerio central, fue el primer cementerio que se inauguró posterior a que se hiciera la prohibición de disponer los cadáveres en los atrios de las iglesias para estar cerquita de Dios de acuerdo a las creencias de ese momento. Sin embargo, pues dado el tiempo que lleva el cementerio funcionando, aquí tenemos personajes bastante conocidos para la historia, tenemos escritores, tenemos presidentes, tenemos a Santander, el hombre de las leyes que trajinó bastante hasta llegar aquí, tenemos a José Asunción Silva y a su hermana, están el expresidente Uribe, que fue asesinado enfrente del Capitolio, tenemos a Gustavo Rojas Pinilla,
a Luis Carlos Ganán Sarmiento. Tenemos gente de derecha, gente de izquierda y gente del centro. Está Pizarro, está gente de la Unión Patriótica, Pardo. Es de los que más le llama la atención a los muchachos por las palabras que están colocadas en su epitafio, y pues tenemos personajes que son los más visitados al interior del cementerio. El número 1 es Leo Kopp, que fue el fundador de una cervecería bastante importante para el país, que era muy condescendiente con sus empleados, y cuando murió se generó todo un mito alrededor de que si se le frotaba la oreja y se le pedía en la oreja el favor, pues él hacía el favor. Están las hermanitas Baumer, murieron muy jóvenes y la gente viene a pedirle en favor de los niños que se encuentran enfermos, y pues ellas ayudan. Está Garavito, vienen y le piden los lunes. Las mujeres de la vida triste, como digo yo, traen el billete de 20.000 pesos, velas azules, flores azules, y le piden porque les vaya bien. Está Lorencita Villegas de Santos, es la única silla que hay presente en el cementerio, es la silla que está en la tumba de Lorencita Villegas de Santos. Es muy interesante de visitar. Esta idea surgió también tomando ciertas teorías que hay a nivel mundial con respecto a un tema que se llama la pedagogía de la muerte, que básicamente implica que la gente tiene que conocer lo que es la muerte, la importancia de vivir bien para que no le pese la muerte. A mí me parece interesante este tipo de experiencias porque pues independientemente de las creencias o filosofías que tengan las personas, pues es bueno como darse cuenta las costumbres que llevamos, ¿sí? En torno a la muerte, al paso, al tránsito hacia otra vida, pues igual eso es algo que no comprendemos muy bien, pues solo hay una forma de saberlo, entonces como que tenemos cierto misticismo, ciertos miedos alrededor de esto. Participar en el segundo encuentro de experiencias y prácticas pedagógicas fue bastante interesante. A veces los que nos dedicamos a esto tenemos un problema, y es que nos dedicamos enteramente a la academia, y la academia sin difusión o las experiencias sin difusión se quedan solo en eso, en el aula de clase y en una bonita experiencia, pero pues es necesario difundir entre los pares, entre la gente que trabaja haciendo cosas similares, con el fin de mejorar los criterios que tenemos todos y cada uno de nosotros para hacer de nuestros estudiantes mejores ciudadanos y hombres y mujeres para el futuro. La propuesta pedagógica que presenté en la ponencia de socialización de experiencias pedagógicas está enfocada para el trabajo coral con niños de 6 a 12 años. Esta propuesta se aplicó en el CDC del barrio Bosa Porvenir, asistían entre 15 y 20 niños, y bueno, la propuesta se basa básicamente en el trabajo coral, pero con base en la expresión corporal, con base en el reconocimiento de la voz, por ende en el reconocimiento de sí mismos, en el reconocimiento del otro. Silencio. Bueno, entonces los ejercicios vocales consistían no solamente en reproducir sonidos afinados y fijos, sino en la imitación de sonidos del exterior
encontrar el sonido de la propia voz. Salíamos al patio a imitar los sonidos que escucharan, entonces ahí también se mezclaba la parte plástica, donde no solamente imitaban con la voz, sino reproducían los sonidos dibujándolos, entonces para ellos era complicado dibujar un sonido. Lo comencé a hacer primero por experiencia propia, o sea, para poner en evidencia todo lo que los saberes que yo tenía. Lo hice pues porque acá en el barrio no hay propuestas artísticas pues que sean gratuitas. Está el espacio que es el CDC y que es un espacio nuevo, por lo tanto pues todos los chicos y todas las personas quieren ir allí como a mirar de qué se trata. Para ser mejores docentes hay que seguir trabajando por la educación de este país, aún con todos los problemas sociales y políticos que están en torno a la educación. Siento que hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando por ser mejores docentes, porque desde nuestra labor como docentes se puede transformar pequeñas sociedades y así con muchos pues se puede transformar toda la sociedad. Pues la importancia de poder ver para ser matemático tiene sus grandes ventajas, pero pues con el trabajo que se hizo con los estudiantes con limitación visual se puede ver que con la adaptación de material y ser muy descriptivos los estudiantes también comprenden las mismas temáticas. En lo que se refería al acompañamiento, aunque nosotros estuviéramos en el aula de clase con el estudiante y el profesor estuviera explicando su clase normal, no era todo claro para el estudiante. Por ello, basados en la temática, en la edad del estudiante y en el grado que él estaba cursando, era necesario adaptar los recursos, crearlos en ese momento. Es decir, si era función lineal, un ejemplo, ¿qué se podría usar? ¿Qué recurso didáctico se podría usar? Se podría usar un geoplano con puntillas, con bandas de caucho, y representar allí la gráfica lineal teniendo en cuenta coordenadas cartesianas. Lo puede jugar dos personas con limitación visual o una persona con limitación visual y el otro vidente. Coge cada uno un tablero y ubica una ficha en el plano cartesiano. Ese va a ser su pirata. Y pues cada vez el estudiante va a ir adivinando coordenadas a ver si encuentra el pirata del rival. Acá el objetivo es crear relaciones numéricas, como crear patrones numéricos, en donde el mismo estudiante con limitación visual pueda resolver. Se hizo uso de velcro para que él con su tacto tuviera la facilidad de tocar y saber dónde pegar. El alto relieve es siliconado para que él sea independiente al estar jugando. Esto le permite saber los puntos, le permite saber la cantidad que representa cada ficha. Lo pueden jugar 2, 3, hasta 4 personas limitadas visuales sin necesidad de algún vidente. Está adaptado especialmente para que ellos sean independientes a la hora de jugarlo.
acá, no sé si se alcanzan a ver, hay unos números en braille, lo cual son unas convenciones para que el estudiante tocara acá la convención y se remitiera a la tabla de convenciones para saber qué departamento era. Para las clases de ciencias, digamos en el tema de las partes de las plantas, fue necesario crear estas, por decirlo, adaptaciones de cada una de las partes. Igualmente el relieve siliconado, porque muchas veces, digamos, la persona con limitación visual, cuando es desde nacimiento, no tienen este tipo de representaciones. Este es otro instrumento utilizado por las personas con limitación visual, el cual se distingue porque cada parte de esta representa 10 centímetros. ¿Sí? Es decir, acá van 10 centímetros, acá van otros 10 centímetros, otros 10 centímetros, otros 10 centímetros y pues así sucesivamente. En cada parte hay unas ranuritas, el cual la persona puede identificar entre centímetro y centímetro. Bueno, para mi formación, la experiencia representó tener en cuenta que no todos los estudiantes tienen las mismas capacidades, que todos tienen diferentes necesidades, que todos tienen diferentes ritmos de aprendizaje y que para eso está el profesor, para ayudar a sus estudiantes a superar esas dificultades. Después de mi desarrollo de formación, mi parte de formación, pues yo me encuentro que usted es ingeniero, que usted es una especialización y que usted no conoce qué es un artículo científico, qué es una base de datos. Entonces yo dije, no, la idea aquí es que los chicos dentro de la clase de fotogrametría, que es la clase que yo dicto fotogrametría básica y fotogrametría digital, que es algo más bien técnico, ¿cómo podemos involucrar esa investigación en el currículo? Entonces se lanza la propuesta de hacer unos miniciclos de conferencias. Decimos que hay una sesión de 2 horas donde se organizan los chicos por grupos y buscan un tema relacionado a fotogrametría. Buscamos un artículo que nos interese, donde quieran, es libre. Lo único que yo les digo en la clase es si de pronto les sirve, esta es el ISPRS, unas siglas de sitios donde pueden conseguir información y organizamos el ejercicio. ¿En qué consiste el ejercicio? 10 minutos donde ellos presentan el artículo con unos criterios bien definidos, cuál es el objetivo de la investigación, cuál fue la metodología, cuáles fueron los resultados y posterior a eso hay una encuesta. Y esa encuesta, ¿cuál es el objetivo? Que yo pueda identificar esa percepción que ellos tienen de la investigación. Entonces, ¿dónde buscaron el artículo? La respuesta es que pues el 90% de los estudiantes lo busca en nuestro amigo Google. ¿Sí? Sabiendo que la universidad invierte una cantidad de dinero en unas bases de datos científicas para que ellos vayan a buscar. Un 10% de los estudiantes va a la biblioteca, todavía a buscar su artículo en físico. Tal vez un 5% de los estudiantes busca en la revista científica, que es la pista que yo les doy al inicio del semestre. Les pregunto además, ¿sabe cómo se evalúa un artículo? ¿Sí o no? ¿Si es bueno? ¿Si es malo? ¿Cuál es el factor de impacto? Para evidenciar que definitivamente los muchachos pues sí buscan en nuestro amigo Google, pero las herramientas que le ofrece la universidad no se explotan al máximo. Ese era otro dato interesante. Yo creo que más o menos el 70% de los estudiantes no conocían que era un artículo científico. ¿Por qué? Porque tengo casos en los que los chicos les digo, busquen un artículo científico que tenga que ver con fotogrametría y llega el estudiante que me dice, ay, mire, profe, lo que encontré en el tiempo y esto es lo que le voy a presentar. Eso es un artículo. No, o sea, eso no es un artículo científico. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los chicos, desde su formación, no le pase lo que me pasó a mí, que salí de la universidad muy ingeniera, muy especializada, y que desconocía que habían bases de datos para investigar y que la primera parte para poder hacer un trabajo de investigación medianamente serio es buscar quién ha trabajado en el tema y eso lo hacemos a través de las referencias bibliográficas. Digamos que en términos de investigación uno diría, pues ¿para qué hace eso que es evidente? Entonces, ¿por qué los chicos solamente buscan en Google?
Primero, porque no hemos encontrado una forma dentro de la universidad de informarles, venderles y mostrarles que existen unas bases científicas, unas bases de datos que ellos pueden consultar. Eso es lo primero. Segundo, porque son chicos que están en un medio sumamente digital y que estamos en el inmediatismo de buscar en internet. Claro, complemento de ese trabajo, hacemos todos los trabajos escritos durante el semestre, sobre todo en fotogrametría digital, y miramos la estructura de qué es una introducción, qué son la parte de los métodos, la metodología en los artículos, y terminamos en la parte de bibliografía. Y nos damos cuenta que a los chicos les hace falta metodología en la investigación. Eso es lo que pasa. Precisamente por eso los chicos llegan a solamente buscar en nuestro amigo Google, que es lo más fácil. Y la propuesta sería como transformar en el currículo para mantener no solamente mi miniciclo en mis conferencias, sino que haga parte de las asignaturas donde los chicos aprendan a investigar desde los primeros semestres con lo más básico, que es buscar una referencia bibliográfica. O sea, nosotros somos expertos en hablar una cantidad de cosas y pensamos que estamos descubriendo el agua tibia, ¿sí? De ahí nuestra falencia, una de las falencias en la parte de investigación, que nosotros nos lanzamos a lo que yo he visto, a lo que yo he oído, pero nunca a lo que yo he leído, que alguien ha investigado, a un resultado demostrado. Entonces, la idea, ¿cuál sería? Poder involucrar eso como un ejercicio obligatorio dentro del currículo, de manera que los chicos cada vez vayan teniendo más herramientas para investigación, y articularlo con otras asignaturas donde se les enseñe, no solamente hasta octavo, que llegan ellos a ver metodología en la investigación, a saber, un artículo científico. Su, Iskay, Kimsa. Ya. La ponencia que se hizo básicamente fue a 12 manos, el grupo de investigación de narrativas visuales. Tratábamos de reflexionar acerca de la manera en que se puede construir conocimiento situado a través de un proceso de creación audiovisual, específicamente con el pueblo indígena Inga, el Cabildo Indígena Inga de Bogotá, en donde durante todo el semestre pasado pusimos en práctica un desarrollo de producción audiovisual donde tratábamos de identificar las narrativas propias, ¿sí? La mirada propia de los objetos. A partir de ese ejercicio, entonces, empezamos a identificar que pues, el trabajo con comunidades no necesariamente es objetivo específicamente de la sociología o de la antropología, sino que también tiene que ver con la construcción de nuevos lenguajes, la forma en que se enuncian y se construyen lenguajes audiovisuales para las comunidades, y de esa misma manera cómo ellos cuentan lo que son o cómo cuentan sus propias experiencias. Ya cuando vaya a plano general sí quiero que se vea el cambio. 1, 2, 3, 4. Pero entonces el plano general, ¿tú dices que quieres hacer es un zoom o para sí, un zoom, pero grabando? Sí. Nuestro punto, nuestro foco no necesariamente es la creación técnica, sino es la aproximación pedagógica, ¿sí? Pero por pedagógica nos referimos más bien como a la posibilidad que se tiene de la creación y de circulación pues de ambientes sociales mucho más elaborados. ¿Por qué lo digo? Particularmente siempre que uno ve producciones comunitarias o de cine indígena, quien hace el guión o quien hace la realización siempre termina siendo un blanco, no un indígena. Y en esa perspectiva siempre lo cuenta Occidente, no lo cuenta el indígena. Entonces, provocar herramientas que permitan contarse, ¿sí? Y permitan de todas formas posicionar su propia mirada es bien interesante. Es un compromiso pues, que tendría la academia para permitir ese tipo de acercamiento y esa producción. Entonces, la pregunta era cómo hacer para producir un diálogo, una interlocución, unos saberes específicamente situados, y cómo hacer para fortalecer el ejercicio con ellos. Entonces la ponencia más bien fue una experiencia biográfico-narrativa acerca de cómo nos construimos como docentes, cómo construimos nuestra práctica en ese sentido. La experiencia fue complicada, o sea, realmente primero nos encontramos con un grupo poblacional
que aunque vive y comparte espacio con nosotros, es absolutamente desconocido. Obviamente cuando llegamos a trabajar con los INGA, pues pensamos de todas formas en nuestra estructura pues académica, es decir, pensamos de todas formas en unos tiempos determinados, unos contenidos programáticos, donde nosotros nos imaginamos que lo que se quiere desarrollar es fortalecer la producción técnica audiovisual. Pero cuando empezamos a trabajar con ellos, el primer aprendizaje fue de parte de una mujer muy interesante que se llama Mamá Rosa. Nos dice, mire, nosotros, ¿sí? Los indígenas, somos muy prácticos. Nosotros no somos de teoría, nosotros no somos de que nos vayan contando primero cómo se hacen para después llegar a hacer las cosas. No canchipang manda samona kongich. Arre, no canche manda alpamanda. Allí chayangich. Allí ataita. El otro elemento particular es que a nosotros no nos interesó realmente hacer un ejercicio antropológico con el pueblo inga, y eso nos ayudó muchísimo para generar un ambiente de cercanía con ellos, porque particularmente lo que nos decían era, mire, ¿sabe qué? Estamos muy prevenidos con las universidades porque siempre vienen, recogen la información y nunca sabemos qué fue lo que se produjo pues a partir de la experiencia y el saber de nosotros. Entonces nosotros le dijimos, no, a nosotros no nos interesa recoger información de ustedes, sino producir nuevas maneras de verse, nuevas maneras de construirse narrativamente. Entonces como que de alguna manera dijeron, bueno, chévere, porque pues así podemos construir nuestras propias piezas audiovisuales.